Buenas noches, doctor Ricardo. Buenas noches, doctores. Podemos iniciar la sesión. Gracias. Buenas noches, colegas. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Se trata de el tema contratación administrativa de servicios, eh, régimen especial de contratación administrativa de servicios, las siglas que vamos a utilizar en las diapositivas siguientes es RECAS. Bien, el sumario que vamos a tratar esta noche es el siguiente: antecedentes normativos, problemática de la política laboral del Estado peruano, regímenes laborales en la administración pública, creación, evolución y eliminación del RECAS, invalidez del CAS, situación actual de los trabajadores CAS conforme a la ley 31.131, su implicancia y determinaciones normativas, porque hasta ahora continúa, como ustedes saben, ¿no? Ya se ha convertido en algo permanente ya. Esta propuesta de su eliminación progresiva, al parecer, no ha tenido hasta ahora una viabilidad, una concreción, aunque han habido intentos de eliminar el CAS. Y finalmente las conclusiones. Antecedentes normativos. Es importante recordar que la ley 11.377 rige del año 1950, que es el estatuto y escalafón del servicio civil. Inclusive hay algunos artículos que aún están vigentes. Luego tenemos el Decreto Supremo 522 Jus. Hace referencia al sector justicia, que también data del año 1950, es el reglamento de este estatuto y escalafón del servicio civil. Luego tenemos ya entrando a la década del 80 del siglo pasado, el decreto legislativo 276, que se publicó el 6 de marzo del año 1984, denominada Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones. Esta norma se expide en el segundo gobierno de la UNDE Térrega, ya en las postrimerías, ¿no? Acá anoto la Ley Orgánica de Municipalidades, la Ley 23.853, que es la anterior a la actual vigente, del año 84, solamente para hacer referencia, porque siempre recuerden ustedes que los obreros municipales tuvieron en un principio un régimen laboral público, pero posteriormente ya se dividió empleados, régimen laboral público, y obreros, régimen laboral privado. Esto hago mención porque en provincia, sobre todo, los conflictos con los obreros y empleados municipales, con los gobiernos locales, con los alcaldes, es pues recurrente, ¿no? La, la situación laboral ah, es muy conflictiva a tal punto de que se judicializa enormemente las relaciones laborales entre municipalidades, tanto provinciales como distritales, con los trabajadores, empleados, obreros. Esta ley orgánica de municipalidad del año 84, 23.853, fue modificada por la ley 23.854, y luego tenemos, miren, el decreto legislativo 276, que estableció como un requisito para acceder al empleo público el ingreso por concurso. Esto es la meritocracia para garantizar un buen servicio civil, un buen servicio de de las funciones, de las prestaciones que realiza el Estado a favor de los ciudadanos. Miren, el decreto legislativo se publicó el 6 de marzo del 84, y ya meses después, el 28 de diciembre de 1984, se abrió la puerta lateral para que accedan al empleo público sin concurso, bastando que
laboren más de un año en labores permanentes. Y la ley 24041 establece el artículo primero una protección que vamos también a desarrollar rápidamente, que genera una gran cantidad de conflictos. Miren cuánto tiempo está durando esta ley 24041 desde el año 84, 94, 2004, 2014, 2020, 40 años. Este régimen excepcional, 40 años y genera pues un montón de conflictos. Y bueno, la ley 27.489 es la ley actual que modifica el artículo 53, obreros de relación laboral privado y de empleados de relación laboral público. Y esto ya se define finalmente con la ley orgánica de municipalidades que actualmente está vigente, la 27.972 del 27 de mayo del 2003, ya con el gobierno de Toledo, el presente siglo. El artículo 37 establece pues los regímenes laborales de los empleados y obreros de las municipalidades. Luego tenemos una ley que va a precisar los regímenes de los obreros municipales y regionales, que más adelante vamos a explicar. La problemática de la política laboral del Estado sucede, colegas, que lo ideal sería pues que todos los empleados públicos y obreros que laboran en entidades públicas se regulen por una normatividad pacífica, un solo régimen laboral. Y esa era la expectativa, por lo menos en el sector de la carrera pública, del servicio civil, la ley del servicio civil. Pero lamentablemente esto tiene costos y da la impresión que los gobiernos de turno, los gobiernos que han transcurrido por este siglo XXI, no han querido pues solucionar el problema del empleo en el Perú. Por el contrario, prefieren que siga precarizado. La precarización laboral es un fenómeno que implica desconocer derechos laborales. Y toda esta variedad de regímenes laborales en el sector público causa pues esta precarización en el empleo, ¿no? La falta de estabilidad laboral, situaciones de inestabilidad en el empleo. Esto tiene el objetivo de que los trabajadores en el sector público no tengan estabilidad laboral y por tanto no se animen a desarrollar una actividad sindical plenamente, porque tienen miedo que no le renueven el contrato, lo despidan, entonces prefieren no desarrollar una actividad sindical que también tiene cierto nivel de conflicto, como ustedes saben, hay que hacer huelgas, paros, en fin. Esto hace de que la política laboral del Estado actualmente no sea meritocrático, es decir, que hasta ahora se permite la contratación de locación de servicios o lo que se llaman también servicios no personales o por órdenes de servicio continúa siendo una modalidad de cooptación de los trabajadores para que laboren en las entidades públicas, en los gobiernos regionales, en las municipalidades. Entonces, ¿y cómo ingresan? Ingresan no por concurso, sino por una invitación directa del funcionario de turno. Y esto hace pues de que no se garantice que ingrese el personal por sus propios méritos. Acuérdense, colegas, que hay un principio de igualdad en el acceso al empleo público que significa que todos tenemos derecho a que se nos dé la oportunidad de trabajar en el sector público y para ello los exámenes de admisión, de todo un proceso de selección objetivo, transparente, público,
participación de la Fiscalía de Prevención del Delito, de la Defensoría del Pueblo, de los sindicatos, para que estos concursos sean pues lo más justos, transparentes eh, y con reglamentos de concurso correctos que hagan pues que se garantice la meritocracia en el acceso al empleo y también en la progresión del empleo, porque una vez que ingresa el personal a trabajar, va a haber una carrera pública, un servicio civil que va a tener como objetivo que cada trabajador aspire a acceder a cargos de mayor responsabilidad y estos cargos de mayor responsabilidad también deben accederse por concurso, no por tener algún padrino, alguna persona a la vara, como decimos, ¿no? Sino que sea pues por sus méritos, por su rendimiento laboral. Y la fragmentación se manifiesta en que no hay un régimen laboral único, sino hay varios regímenes laborales. Esto también, el desconocimiento de los derechos laborales eh, es común en el sector, en los trabajadores, ¿ah? Tanto del sector público como del sector privado. Se necesita una mayor difusión de los derechos laborales para que puedan defenderse, garantizarse. Y todo esto hace de que haya un estado de cosas inconstitucional en el régimen laboral público. La política laboral del Estado como está ahora con estas características de precarización, antisindical, no meritocrático, la fragmentación de los regímenes laborales, el desconocimiento de los derechos y también el abuso por parte de las autoridades con relación a los trabajadores y trabajadoras, hace de que toda esta realidad, lacerante, por cierto, sea calificado como estado de cosas inconstitucional, como así lo ha declarado el Tribunal Constitucional en varias oportunidades. Miren, ¿cuáles son los requisitos para declarar un estado de cosas inconstitucional? La Corte Constitucional Colombiana, en su sentencia 090 del año 2000, en fundamento 28, y en la sentencia 025 del año 2004, fundamento 7, señalan las siguientes características. Y ustedes comprueben que si estas características se da en el régimen laboral público, en las entidades públicas, con relación al personal, y ustedes me van a dar la razón. Miren, primer requisito para declarar el estado de cosas inconstitucional. Primero, se presenta una repetida violación de derechos fundamentales de muchas personas. Esto es, no hay acceso por concurso. Tiene que recurrirse al contrato de locación de servicios, a los servicios no personales, a los contratos a plazo fijo desnaturalizados, etc. Los CAS desnaturalizados también. Segundo requisito, si todas las personas afectadas por el mismo problema acudieran a la acción de tutela para obtener la protección de sus derechos, se produciría una mayor congestión judicial. Y eso es lo que está sucediendo, colegas, en el sector público, la gran cantidad de procesos judiciales. Por eso aquí los colegas que están participando en esta capacitación van a tener bastantes clientes en la empleocracia pública, porque cada empleado público u obrero que trabaja para el gobierno regional o para el gobierno municipal va a necesitar un abogado al costado para que puedan pagarle sus beneficios sociales, le respeten los convenios colectivos o le apliquen correctamente el derecho laboral. ¿Mm? Tanto así, colegas, que en la sala que yo trabajo, en la primera sala constitucional y social transitoria, el año pasado hemos resuelto 10.350 casos, miren, 10.000 en un año. Y es la primera sala. La otra sala, que conoce también del régimen laboral público, es la tercera sala, también ha resuelto como 11.000 expedientes, o sea, 21.000 expedientes solo en la Corte Suprema. Imagínense a nivel nacional, porque la empleocracia pública a nivel nacional es 1,5 millones de personas. Profesores, médicos, personal policial, militar, de los diferentes ministerios, alcaldías, gobiernos regionales, 1,5 millones.
de empleados públicos y obreros también. Entonces, la violación de sus derechos es masiva, causa una gran congestión en el Poder Judicial. Cuando la causa de esa vulneración no es imputable únicamente a la autoridad demandada, sino que reposa en factores estructurales, jurídicos, organizacionales, presupuestales, eso es lo que sucede, pues no, ya son factores estructurales, o sea, el modelo está diseñado para violentar derechos. Así está la cosa. Cuarto requisito, la prolongada omisión de las autoridades en el cumplimiento de sus obligaciones para garantizar los derechos. Es decir, los derechos que deben de pagarse oportunamente, ¿no? Vaya usted, reclámelo judicialmente. ¿Cuántos años dura un proceso judicial para lograr, luego de muchos años, a veces llegan por montos pequeños hasta la Corte Suprema y ejecutarla también lleva su tiempo? Todo esto hace de que estemos frente a un estado de cosas inconstitucional. La adopción de prácticas inconstitucionales, por supuesto, pues no reconocer derechos, no pagar derechos en su oportunidad, es una práctica inconstitucional que afecta a la dignidad de la persona humana, del trabajador, de la trabajadora. La no expedición de medidas legislativas, administrativas o presupuestarias necesarias para evitar la vulneración de los derechos, ciertamente, todavía seguimos con un CAS, un régimen CAS que no debe de continuar, que reduce derechos, que violenta los derechos de los trabajadores, a la estabilidad laboral sobre todo. La existencia de un problema social cuya solución compromete la intervención de varias entidades requiere la adopción de un conjunto complejo y coordinado de acciones y exige un nivel de recursos que demanda un esfuerzo presupuestal adicional importante. Entonces, esa es la gran reforma del Estado que se reclama y que lamentablemente todas las entidades comprometidas a hacer esa gran reforma del Estado y también la reforma del sistema de personal y de contratación pública eh, que compete a un conjunto de organizaciones, lamentablemente no toman decisiones ni del Congreso ni del Ejecutivo. El Poder Judicial tiene que enfrentar todas esas injusticias y tratar de resolver como quien pone parches para solucionar aquí, allá, allá. Hacemos lo posible los jueces y las juezas del Perú para que los derechos de los trabajadores y las trabajadoras se respeten. Y cómo no, también reconocer a los abogados y abogadas que son los que están contribuyendo a la impartición de justicia eh, 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 con la defensa de los trabajadores y trabajadoras. Ellos son los que se encargan, pues, de presentar las demandas, de llevar adelante las audiencias, los recursos y la ejecución, sobre todo, que es lo más costoso a veces. Regímenes laborales en la administración pública. Vean la fragmentación. Régimen laboral público de la 276, régimen laboral privado de la 728, la ley 30.889 de régimen de obreros municipales y regionales, esto es lo que les decía, de 2018, la ley 24041, contratado permanente de aquellos trabajadores que están protegidos por haber laborado más de un año en labores permanentes, no pueden ingresar a ser nombrados, solo contratados permanentes con menos derechos. Ya vamos a explicar en las clases subsiguientes. Código Civil, contrato de locación de servicios. Por orden de servicios totalmente desnaturalizado porque hay subordinación. El contrato de locación de servicios sirve para aquellos trabajadores y trabajadoras que se contratan, que son trabajadores o trabajadores autónomos, independientes, que laboran o que prestan el servicio sin relación de subordinación. Pero no, aquí los contratan desnaturalizando el contrato de locación de servicio para labores permanentes, bajo subordinación, bajo mando de un supervisor, de un jefe. Y el RECAS que estamos estudiando ahora, el decreto legislativo 1057, la ley Servir, tenemos aquí la ley Servir, ¿no? Que solamente alrededor de 15 instituciones a nivel de las 400 que hay en el Estado peruano están regidas por la ley Servir, las demás no quieren entrar.
Regímenes especiales, también tenemos regímenes especiales de los diplomáticos, de los policías, de los militares, de los profesores, de los médicos, las enfermeras, de los jueces, del Poder Judicial, en fin, ¿no? Esto es la fragmentación de los regímenes laborales de la administración pública. Bien, ahora vamos a estudiar la creación, evolución y eliminación del RECAS, eliminación entre comillas, vamos a ponerlo así, porque lamentablemente nunca se ha logrado eliminar, más bien podemos decir que estamos frente a un régimen ya permanente, ¿ah? Entonces, este eh, régimen se crea mediante el decreto legislativo 1057, que regula el régimen especial de contratación administrativa de servicios. Por cierto, este decreto legislativo va a tener modificaciones posteriores que vamos a seguir explicando en su evolución normativa. ¿Cuál fue la finalidad del RECAS? Miren lo que nos señala el artículo 1, que es la creación de un régimen especial de contratación administrativa de servicios y tiene por objeto garantizar los principios de meritocracia, capacidad, igualdad de oportunidades y profesionalismo de la administración pública. Contenido. El contrato administrativo de servicios comprende únicamente lo siguiente: un máximo de 48 horas de prestación de servicios a la semana, un descanso de 24 horas continuas por semana, el dominical, un descanso de 15 días calendarios continuos por año cumplido. O sea, las vacaciones, colegas, se reducen a 15 días, fíjense, de 30 días a 15 días. Y se le hacía trabajar en ese entonces de lunes a sábado, descansaban el domingo. Es decir, un régimen mucho más desfavorable, regresivo, en relación con el régimen del decreto legislativo 276, o por lo menos de la ley Servir. Esto es lo que le decía, colegas, que este régimen CAS afecta, violenta el artículo 23.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, porque nos señala el artículo 23 que toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. Imagínense, contratan mediante CAS a un abogado para la Oficina de Asesoría Legal de la Municipalidad eh, eh, de, de Pucallpa, y hace el mismo trabajo que el otro abogado que trabaja en el régimen de la 276. Si hacen un trabajo igual, ¿qué dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Un salario igual, principio de igualdad elemental. Pero no, el CAS tiene menos derechos, no tiene beneficios, ni el CAFAE le alcanza, ¿no? A veces también la autoridad, felizmente, a veces establece el CAFAE para los del régimen CAS, pero en fin, tienen menos derechos. En cambio los otros empleados que de repente están sindicalizados celebran convenios colectivos que alcanzan solamente para los empleados. Ahora, felizmente, he visto que hay algunos convenios colectivos que están pugnando para que también se aplique a los del CAS, pero en fin, ya eso será en la realidad de cada entidad. Pero en general, los del CAS, no obstante que trabajan igual que los nombrados, perciben y tienen menos derechos. Y eso va y afecta el derecho fundamental al principio de igualdad en el trabajo, que está consagrado en el artículo 23.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, nada menos, colegas. También el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, llamado Protocolo de San Salvador, también así lo señala. Artículo 7. Nos vamos rápidamente al último párrafo.
al literal A. Dice, ¿no? Los estados garantizarán en sus legislaciones nacionales de manera particular una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores condiciones de subsistencia digna y decorosas para ellos y sus familias, y un salario equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción. No sucede eso entre el CAS y los nombrados. La Constitución de la OIT del 11 de abril de 1919. Miren, colegas, yo, si ustedes quieren ahorita, hacemos una prueba, ¿ya? El Google, abran el Google y pongan aquí, abran una ventana y pongan OIT. Hagan clic y ahí está la página web de la Organización Internacional del Trabajo. Yo les recomiendo, colegas, que ingresen a esa página y exploren esa página. Es la Organización Internacional del Trabajo, miren su lema que aparece ahí: impulsar la justicia social, promover el trabajo decente. La OIT es una agencia especializada de las Naciones Unidas. Y revisen todo su contenido, colegas, acerca de la OIT, noticias, eventos y reuniones, publicaciones, investigaciones. Hay un montón de material que sería bueno que ustedes lo lean: normas del trabajo, los convenios colectivos, estadísticas y base de datos. Contáctenos, inclusive usted puede hacer consultas. Bueno, en esta página ustedes van a encontrar mucha información relativo al mundo del trabajo, ¿no? Y yo les recomiendo que, por favor, mañana sábado, domingo, dense un tiempo, ingresen, comiencen a revisar, abran las pestañas uno a uno y vayan explorando toda la información que contiene, que es muy valiosa para aquellos trabajadores y trabajadoras que están interesadas en defender sus derechos. A los colegas abogados y abogadas con mayor solvencia profesional van a poder asesorar a sus patrocinados citando convenios de la OIT. Acá están todos los convenios de la OIT y sería interesante porque los puedan revisar. Entonces, en esta constitución de la OIT, como les señalé, que miren, el 11 de abril de 1919, al cabo de la Primera Guerra Mundial, en el Tratado de Versalles, se reunieron las potencias mundiales y constituyeron la Organización Internacional del Trabajo como una organización que iba a dedicar a proteger a los trabajadores a nivel mundial, ¿no? Y defenderlos de las injusticias que muchas veces hasta guerras provocan. Acuérdense ustedes que las injusticias que se cometían en la Rusia zarista causó la revolución bolchevique de 1917 y se trajo abajo todo el imperio zarista, ¿no? Claro que después se repitió nuevamente otras injusticias que causó la implosión de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas con la caída del muro de Berlín, en fin. Pero lo cierto y real, colegas, es que esta Organización Internacional del Trabajo se preocupa las 24 horas, 24/7, 365 días al año en pensar, en preocuparse de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. El preámbulo, miren lo que señala: considerando que la paz universal permanente solo puede basarse en la justicia social, considerando que existen condiciones de trabajo que entrañan tal grado de injusticia, miseria y privaciones para gran número de seres humanos, que el descontento causado constituye una amenaza para la paz y armonía universales, y considerando que es urgente mejorar dichas condiciones, por ejemplo, en lo concerniente a la reglamentación de las horas de trabajo, fijación de la duración máxima de la jornada y de la semana de trabajo, contratación de la mano de obra, lucha contra el desempleo, garantía de un salario vital adecuado. 1919 estamos hablando, colegas, ¿eh? Protección del trabajador contra las enfermedades, sean o no profesionales, y contra los accidentes de trabajo, protección de los niños, de los adolescentes y de las mujeres, pensiones de vejez y de invalidez, protección de los intereses de los trabajadores ocupados en el extranjero, reconocimiento del principio de salario igual por un trabajo de igual valor. 1919, colegas, en el preámbulo de la OIT ya está
consagrado este principio de igualdad remunerativa que lamentablemente en el Perú 2024, 200 años después, se sigue violentando porque el CAS tiene menos beneficios, menos derechos que los trabajadores nombrados, pese a que desarrollan la misma labor. Su trabajo es igual, ¿no? Y pese a ello, tienen salario desigual, beneficios desiguales. El principio de igualdad en la Constitución, colegas, está consagrado en el artículo 2.2. Dice, toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivos de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. En el artículo 26.1, en la relación laboral, se respetan los siguientes principios: igualdad de oportunidades sin discriminación. Esto, interpretado por el Tribunal Constitucional, nos ha señalado que igualdad de oportunidades también significa igualdad de trato. Al trabajador CAS se debe tratar igualmente, de manera igual, que al trabajador nombrado, que al trabajador sindicalizado. En fin, esto es importante, colegas, que ustedes tomen nota para que cuando ejerzan la defensa citen las normas convencionales, constitucionales y legales. Interpretación según el Tribunal Constitucional. Esta es la sentencia del Tribunal Constitucional 008-2005 PITC. Miren lo que señala el fundamento jurídico 23. En la interpretación del artículo 26.1 de la Constitución, el Tribunal Constitucional, en sentido coincidente con el convenio 111 de la OIT, nos dice el TC, el Tribunal Constitucional, identifica la igualdad de oportunidades con la igualdad de trato. Si ustedes quieren ilustrar al juez que igualdad de oportunidades también significa igualdad de trato, citen esta sentencia del Tribunal Constitucional en el fundamento jurídico 23. ¿Quieren encontrarlo en internet? Copien esta sentencia, lo ponen en el Google, en el buscador y aparece, porque es emblemática esta sentencia, igualdad de trato, cuando sostiene que la igualdad de oportunidades en estricto igualdad de trato obliga a que la conducta, ya sea del Estado o los particulares en relación a las actividades laborales, no genere una diferenciación no razonable y por ende arbitraria. Jurisprudencia del Tribunal Constitucional en cuanto al recas. Pese a que el CAS no afectaba el principio de igualdad y que muchos jueces, entre ellos el que habla en su oportunidad, declarábamos inconstitucional el CAS, lamentablemente el Tribunal Constitucional de ese colegiado conformado en el 2011 emitió esta sentencia en la que declaró que el CAS era constitucional. Y a partir de ahí, todos los jueces y juezas del Poder Judicial hemos tenido que alinearnos a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional porque también la Corte Suprema se alineó, ¿no? Y este régimen CAS ya se ha convalidado, se ha legalizado, diríamos, ¿no? Jurisprudencia de la Corte Superior de Junín, miren, el 2011. La demandante elaboró desde el 2 de enero de 1996, mediante contrato de prestación de servicios personales en el cargo de contadora para el Instituto Superior Tecnológico Público Andrés Avelino Cáceres, habiendo sido cesada el 10 de febrero de 2009, según carta de fecha tal. Empero, por los meses de noviembre y diciembre del 2008, celebró un contrato administrativo de servicios bajo el régimen de la 1057. Miren, colegas, esta es la injusticia que en esa época tuvimos que enfrentar. Esta pobre mujer estaba trabajando años, miren, muchos años, desde el año 96. Trabajaba, mira, 96, 97, 98, 99, 2009, o sea, más de 10 años, ¿no? Pero luego le hacen firmar un contrato y todo lo hacía con prestación de servicios, ¿no? O sea, con contrato de locación de servicios. Y luego le no, ya ahora te vamos a hacer firmar tu CAS. Hicieron firmar el CAS y pasaron 2 mesecitos y dijeron, ya, chao, hasta aquí nomás terminó tu CAS, fuera. Oiga, pero esta mujer
Desde el año 96 al 2008, estamos hablando de 8 años, 12 años trabajando y la votan. Miren, cuando uno trabaja 12 años para una empresa, para una institución pública, ya ha formado, ha desarrollado una, un proyecto de vida. Uno hasta se puede haber endeudado porque ya tiene un ingreso regular durante 14 años y luego te digan hasta aquí nomás y sin ningún tipo de beneficio. Es una injusticia terrible, pues. Por eso que nosotros ordenamos la reposición de esta persona, declaramos nulo ese caso y que le paguen. Claro que en esa época había salarios caídos, ¿no? Se le pagaba sus remuneraciones, dejaba de percibir. Posteriormente, el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial cambiaron de criterio y dijeron que se indemnizaba, ¿no? O sea, la indemnización por el tiempo que estuvo despedida injusta o inconstitucionalmente. La ley 29.849, ley que establece la eliminación progresiva del régimen especial del decreto legislativo 1057 y otorga derechos laborales. Esta norma fue dado el 2012 durante la época del gobierno de Ollanta Humala. No sé si ustedes recordarán, colega, que en esa época todos los candidatos presidenciales era su caballito de batalla, vamos a eliminar el CAS, vamos a eliminar el CAS. Pero hasta ahora dura el CAS. Entonces, dentro del proceso de reforma del empleo público durante el gobierno de Humala, el 6 de abril del 2012, se publicó la ley 29.849, que modifica al régimen laboral de la contratación administrativa de servicios, formalizando un conjunto de derechos adicionales que, salvo el aguinaldo de fiestas patrias y Navidad, ya se encontraban contemplados en la norma reglamentaria, en tanto se implemente la eliminación progresiva de dicho régimen. Con esta ley que modifica el CAS, se supera eh, se supera esa limitación en cuanto al derecho de vacaciones, porque antes de esta ley eran solamente de 15 días, con esta ley se logra ampliar a 30 días. El descanso también puede ser de acuerdo al descanso que tiene el personal nombrado. Si descansa sábado y domingo, ya también pueden descansar sábado y domingo, porque antes no, trabajaban hasta el día sábado, ¿no? Entonces, eh, los derechos se amplían, pero lo que no se amplía, colegas, es la estabilidad laboral. Siguen los del CAS con la espada de Damocles, que no le renuevan el contrato y chao a su casa. En cambio, el personal nombrado, el personal protegido por el artículo 1 de la 24041 o la ley Servir, ellos tienen estabilidad laboral, no pueden ser destituidos, sino mediante un debido procedimiento y por causa legal de destitución contemplado en la ley y mediante un debido procedimiento disciplinario. Pero aquí, en el CAS, no, terminó tu contrato, chao, gusto de conocerte. Ahora vamos a pasar a explicar también ya, ahora hay un CAS indeterminado, un CAS que se le otorga estabilidad laboral al trabajador, pero vamos a analizarlo más adelante. Pero por lo menos aquí en la evolución normativa es una ley CAS con derechos reducidos. Con esta ley, 29.849 del 2012, se amplían los derechos, pero sigue débil la estabilidad laboral. No hay estabilidad laboral, ¿no? Solamente una indemnización hasta 3 sueldos si se le despide antes que concluya el contrato. La definición legal. La definición del contrato administrativo de servicios está establecido en el artículo 3 de este decreto legislativo 1057. Presten atención. Modificado por esta ley que dio Ollanta Humala. El contrato administrativo de servicios constituye una modalidad especial de contratación laboral. Se reconoce la naturaleza de contrato laboral con esta modificación de Ollanta Humala al
contrato casa. Antes no era ni siquiera contrato laboral, era un contrato administrativo. Y privativa del Estado, o sea, solamente para empleos que el Estado otorga. Se regula por la presente norma, no se encuentra sujeto a la ley de base de la carrera administrativa, o sea, el personal acá está fuera de la carrera administrativa. El régimen laboral de la actividad privada ni a otras normas que regulen carreras administrativas especiales. El régimen laboral especial del decreto legislativo 1057 tiene carácter transitorio, decía esta ley, transitorio del 2012, que nos decía, fíjese cuánto tiempo ha pasado, ¿no? 10 años, 12 años más y sigue existiendo el caso. No es nada de transitorio. Derechos limitados. El contrato administrativo de servicios otorga al trabajador los siguientes derechos: percibir una remuneración no menor a la remuneración mínima legal, jornada máxima de 8 horas, cuando labore en una entidad en la que existe una jornada de trabajo reducida establecida para los trabajadores sujetos a regímenes laborales generales, le será aplicable la jornada especial. O sea, si trabaja de lunes a viernes, trabajará en esa jornada, ya descansará sábado y domingo, no como antes que tenía que trabajar inclusive sábados. Un tiempo de refrigerio que no forma parte de la jornada, aguinaldo por fiesta patria y Navidad conforme a los montos establecidos en las leyes anuales de presupuesto, vacaciones remuneradas de 30 días se amplía de 15 a 30 días, licencia con goce por maternidad, paternidad, licencia a la que tienen derecho los trabajadores de los regímenes laborales generales, gozar de los derechos que hace referencia a la ley de seguridad y salud en el trabajo, obviamente, ¿no? Ellos también están expuestos a accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, a la libertad sindical ejercitada conforme a lo establecido en el texto único ordenado de la ley de relaciones colectivas de trabajo. Colegas, esto está pintado en la pared, pues, ¿quién va a ejercer la libertad sindical si te dicen termina tu contrato, chao? ¿No? No te renuevo el contrato porque tú eres muy problemático, eres sindicalista o apoyas al sindicato. Entonces, fíjense, ¿no? A la libertad sindical, pero si no hay estabilidad laboral, ¿cómo vas a ejercer la libertad sindical? Te despiden. A afiliarse a un régimen de pensiones, también tienen derecho al Sistema Nacional de Pensiones o al Sistema Privado de Pensiones. Ya no tienen 25-30 pues los pobres, ¿no? Ya no hay 25-30 para ellos, ¿no? En fin, la 25-30 muy beneficioso, pues, ¿no? El tope máximo es hasta 2 UITs, o sea, las pensiones pueden llegar hasta 10.000 soles mensuales. En cambio, con este régimen de la 1990, 800 soles mensuales. Régimen privado de las AFPs, retiras tu 95.5 y te quedas ya sin pensión de por vida. ¿Mm? Ya no hay pensión. Afiliación al régimen contributivo que administra de salud. La contribución para la afiliación al régimen contributivo de salud tiene como una máxima a 30 UITs. O sea, se les amplía los derechos a tener derecho a un certificado de trabajo, pero no la estabilidad laboral, que es lo más importante, lo más fundamental. Meritocracia, artículo 8, concurso público. Bueno, por lo menos en ese aspecto se da un avance de lo que antes eran los contratos de locación de servicios, ¿no? Que se contrataba así sin concurso. El acceso al régimen de contratación administrativa de servicios se realiza obligatoriamente mediante concurso público. La convocatoria se realiza a través del portal institucional, etcétera. Esto sí es importante destacarlo. Y aquí tenemos el famoso principio del mérito en la función pública, que sería interesante recordarlo, porque en eso sí los jueces y las juezas en el Perú estamos cuidando, ¿ah? También evitar pues, que no se produzca la injusticia de que cualquiera pueda ingresar a la labor pública sin por lo menos haber mostrado ciertos méritos para su acceso. Y es por eso que se emitió el presidente Huatuco la sentencia del Tribunal Constitucional 5057-2013. Miren lo que señala. El Tribunal Constitucional ha puntualizado que los contenidos del derecho de acceso a la función pública en condiciones de igualdad son las siguientes. 1. Acceder o ingresar a la función pública. 2. Ejercerla plenamente. 3. Ascender en la función pública
Y 4, condiciones iguales de acceso. El derecho de acceso a la función pública tiene como principio consustancial el principio del mérito, el cual vincula plenamente al Estado y a toda entidad pública en general. Esto significa que este principio vincula positivamente al legislador a que la regulación sobre el acceso a toda función pública observe irrestrictamente el principio basilar de acceso por mérito. Asimismo, que toda actuación de la administración del Estado y de toda entidad pública y en general observe tal principio en todos sus actos en relación al acceso a la función pública de las personas. Miren, el principio del mérito es tan importante que está inclusive en la Biblia. Por sus frutos los conoceréis. A las personas, para que accedan al cielo, tienen que mostrar obras buenas. Igualmente también para que usted acceda al empleo público, tiene que mostrar buenos frutos, buena trayectoria personal, desde el punto de vista profesional, moral, de, de- que usted presente pues sus talentos, ¿no? Ante un comité evaluador, una comisión de concurso, pero una comisión de concurso sin favoritismo, pues una comisión de concurso imparcial, objetivo. Y para eso pues están los mecanismos de supervisión y control, con un fiscal de prevención del delito, con un representante de la Defensoría del Pueblo, con representantes del sindicato, ¿no? De manera pues que hayan reglas de transparencia, inclusive Servir debe de supervisar todos esos procesos de concurso para que no se presenten eh, favorecimientos indebidos. Extinción de la relación laboral CAS. El artículo 10, cuando hace referencia a la extinción del contrato, señala: el contrato administrativo de servicios se extingue por resolución arbitraria o injustificada. O sea, que permite que la autoridad, el empleador, pueda resolver arbitraria o injustificadamente el caso. Inhabilitación administrativa, judicial o política por más de 3 meses. Bueno, ya esto es obvio, ¿no? Cuando hay una sentencia judicial que inhabilita al trabajador. Vencimiento del plazo de contrato. Miren, esta es la causa de extinción de la relación laboral CAS, el vencimiento del plazo de contrato que hace de que no haya estabilidad laboral entre los trabajadores CAS, ¿no? Ahora, vamos a hablar, como les vuelvo a repetir, ya en su evolución para efectos de analizar cuando este contrato CAS recupera la estabilidad laboral y se convierte en indeterminado. Pero lo que estamos recordando es cómo ha evolucionado, ¿no? Por eso que estoy citando cómo se ha ido avanzando en cuanto al tratamiento normativo del contrato administrativo de servicios. La resolución arbitraria o injustificada del contrato administrativo de servicios genera el derecho al pago de una indemnización equivalente a las remuneraciones mensuales dejadas de percibir hasta el cumplimiento del plazo contractual con un máximo de 3, ¿no? El periodo de prueba es de 3 meses también. Miren, acá se presentaba una situación de injusticia terrible. Yo le he pasado a Henry un artículo mío sobre los derechos laborales de la madre trabajadora, un artículo que publiqué en la revista Soluciones Laborales y que también lo hemos publicado en la web, en la que conjuntamente con Charles Ulloa escribimos ese artículo. La precarización laboral que trajo el RECAS se acentuó en el caso de la trabajadora gestante o madre lactante, ya que por tal condición era despedida o no le renovaban su contrato, sin que existiera norma legal que lo prohíba, colegas. O sea, imagínense, ¿ah? Uno de los actos más repulsivos que puede existir por parte de un mal empleador es despedir, ponerla en la calle a una mujer embarazada o una mujer que está dando de lactar a su bebé en el año de lactancia. Eso pues es un delito de lesa humanidad. Pues ¿cómo vas a poner, cómo vas a afectar pues la maternidad? No todos hemos nacido de una mujer, ¿no? Entonces, ya pues te tocó, pues tienes que saber asumir
los costos que implica pues una mujer en estado de embarazo, porque hay un pre y postnatal, hay una hora de lactancia, ¿no? Entonces, todo eso tiene pues que darle la cobertura eh, económica y las facilidades y las licencias que correspondan, porque es su derecho, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a estar despidiendo a la mujer embarazada? La razón por la cual la sentencia del Tribunal Constitucional, la 03639-2017 PA, pone por lo menos una solución a esto, desde el punto de vista de la jurisprudencia, porque la legislación no lo resolvía. Remediando tal arbitrariedad, ordenó reponer a una trabajadora CAS que había sido despedida durante su periodo de lactancia, por considerar que el empleador no logró explicar por qué dejó de contratarla, si tenía conocimiento que estaba ejerciendo su permiso de lactancia, más aún si la necesidad del servicio de la labor de la actora aún persistía. O sea, si todavía continuaba el servicio, ¿por qué no le renuevas el contrato? ¿Cuál es la causa que justifica que le prives el derecho de lactancia a una mujer que está lactando a su bebé en el primer año de vida, que es un año fundamental para todo ser humano, tenga pues la nutrición del alimento más, el único más importante que puede dársele en el primer año de vida a un ser humano, la leche materna. Aquí también tenemos la no renovación CAS por estado de embarazo. Este criterio fue reafirmado por la sentencia del Tribunal Constitucional 4795-2017 PA del 2020, que ordenó a la SUNAT, fíjense, SUNAT, una institución tan prestigiosa, tan importante, despidiendo a mujeres embarazadas, no se pase, pues, que ordenó a la SUNAT reponer a la trabajadora en el cargo de gestora de orientación en la División de Servicios del Contribuyente por considerar que la demandada no logró demostrar que la no renovación del contrato CAS de la demandante, que estaba embarazada cuando sucedieron los hechos, haya obedecido a causa diferente de su estado de embarazo, en cuyo fundamento 28 concluyó que, conforme al artículo 23 de la Constitución, con la finalidad de brindar especial protección a la madre en el ámbito laboral, se debe presumir que el despido sufrido por la demandante fue un despido nulo que tuvo como causa su estado de embarazo, ¿no? Qué vergüenza. Pero así sucede, pues, colegas, así es la vida de dura, ¿no? Pero para eso están los abogados y abogadas y los jueces, pues, para corregir esas injusticias, ¿no? Creo que esa es la idea de la razón de ser de nuestra profesión, colegas. Para eso hemos estudiado el derecho, para eso nos capacitamos para defender mejor los derechos laborales de los trabajadores, los derechos humanos en general. El guardián de la Constitución, en la sentencia 557-2020, recomendó a los jueces, en el caso de cese de una trabajadora gestante o recientemente madre por conclusión del contrato CAS, aplicable para el régimen laboral privado, se realice con el control siguiente. Por ello, con el fin de otorgar una especial tutela a la madre gestante o la que ha sido recientemente madre, las autoridades jurisdiccionales deberán valorar los siguientes aspectos. Uno, el plazo durante el cual se activa la garantía de la provisión de no renovación del contrato. Esto es, también se llama el fuero de maternidad. Cuando una mujer eh, eh, comienza su embarazo, desde la concepción hasta luego de dar a luz, un año después de ese periodo de lactancia. Todo ese periodo está protegido por el fuero de maternidad, así como hay la protección del fuero sindical para que los dirigentes sindicales no sean despedidos o no sean hostilizados. Igualmente también hay un fuero que protege especialmente a la madre trabajadora. Los supuestos en los cuales es posible que el empleador pueda separar a una mujer en estado de gestación, por supuesto, pues una mujer por más que en estado de gestación robe dinero a la empresa, pues obviamente va a ser despedida por un proceso. Ahí sí no hay maternidad que valga, que justifique la continuidad en el empleo. No puede ser eso. No, ha cometido un acto, una falta grave, tiene que ser sancionada. Esperemos que nunca suceda eso porque eso es terrible, ¿no? Las medidas que deben adoptarse en el supuesto que, pese a la prohibición reconocida en la norma, opere la separación de los trabajadores gestantes. No, las medidas judiciales de reposición, de indemnización por el tiempo que estuvo despedida, ¿no? Todas las atenciones que merecen la protección especial de la madre trabajadora.
Ahora pasamos al segundo pleno jurisdiccional supremo laboral, que es importante que ustedes recuerden. El tema 2 sobre desnaturalización de los contratos, casos especiales, contrato administrativo de servicios. ¿En qué casos existe invalidez de los contratos administrativos de servicios? ¿En qué caso el CAS se invalida, se desnaturaliza, ¿no? Pierde valor jurídico, no tiene efectos jurídicos? ¿En qué casos se pregunta el Pleno? Existe invalidez de los contratos administrativos de servicios. El Pleno acordó, existe invalidez de los contratos administrativos de servicios de manera enunciativa en los siguientes supuestos. Uno, cuando la relación contractual preexistente tiene su origen en un mandato judicial de reposición al amparo de la Ley 24041 por aplicación directa de la norma al caso concreto. Es decir, un trabajador que viene elaborando en trabajos, en un trabajo prestando labores permanentes para una entidad pública por más de un año, es despedido y luego inicia un proceso judicial de reposición al amparo del artículo 1 de la 24041, logra su reposición y le hacen firmar un CAS. Ese CAS, colegas, es inválido porque la condición jurídica que le corresponde a un trabajador repuesto al amparo del artículo 1 de la 24041 es la de contratado permanente en el régimen laboral público, o sea, tiene la condición de empleado público. Si bien es cierto, no puede alcanzar la condición jurídica de nombrado, pero porque para ser nombrado y estar inmerso en la carrera pública se requiere ingresar por concurso, pero sí es un contratado permanente en el régimen laboral público. Entonces, eso es importante, que se haga respetar si a esta persona se le hace firmar el contrato CAS. Y este segundo pleno jurisdiccional supremo laboral así lo indica. Muy bien, colegas, vamos a descansar unos 5 minutos para continuar. Aprovechamos para estirar las piernas, tomarnos un café y regresamos en 5 minutos. Permiso. Listo, doctor. Tribunal Supremo Laboral. Nos habíamos quedado en el segundo pleno jurisdiccional supremo laboral respecto al tema 2 que trata sobre la desnaturalización de los contratos, casos especiales, contrato administrativo de servicios. Habíamos explicado que un trabajador protegido por la 24041 que logra su reposición, si el empleador lo repone o posteriormente le obliga a celebrar un contrato administrativo de servicios, este es inválido. Segundo caso, cuando se verifica que previo a la suscripción del contrato CAS, el trabajador tenía una relación laboral de tiempo indeterminado por desnaturalización de la contratación modal empleada. Esto sucede, colega, cuando el trabajador labora en el régimen laboral privado, por ejemplo, un obrero, ¿no? Un obrero que tiene un contrato modal, por ejemplo, un contrato de servicio específico, desnaturalizado. Y entonces, todo ese periodo que ha elaborado debe considerarse como una relación laboral plazo indeterminado. Y si le hacen firmar un CAS posteriormente, ese CAS es inválido. Igualmente también en el régimen laboral del empleado, ¿no? El empleado tiene un contrato de locación de servicios desnaturalizado, que de acuerdo al principio de primacía de la realidad, esto es que los hechos, la práctica
lo que sucede en la realidad prima sobre lo que aparece en los documentos. Entonces, y posteriormente le hacen firmar un contrato CAS, al haberse naturalizado el contrato de locación de servicios o las órdenes de servicios o servicios no personales, o el contrato a plazo fijo para empleados, entonces todo ese tiempo se considera protegido por la ley 24041, artículo 1, ¿no? Y el contrato administrativo de servicio que se le hace firmar posteriormente, este deviene en inválido, ¿correcto? Y número 3, cuando se verifica que previa a la suscripción del contrato CAS, el locador de servicio tenía en los hechos una relación laboral de tiempo indeterminado encubierta, ¿no? Esto es lo que le mencionaba. Si el trabajador inicia sus servicios suscribiendo contrato administrativo de servicios, pero continúa prestando los mismos sin suscribir nuevo contrato CAS, no existe invalidez de los contratos administrativos de servicios suscritos. Sin embargo, esta circunstancia no origina la prórroga automática del contrato CAS suscrito y se entiende que la relación laboral posterior fue o es, según sea el caso, una naturaleza indeterminada. Esto, colegas, este acuerdo del segundo pleno ha sido cambiado, ha sido modificado, ¿no? Porque, ¿qué sucedía cuando el trabajador ingresaba con contrato de locación de servicios? Prestaba servicios menos de un año y luego firmaba contrato administrativo de servicios, CAS, pero como tenía menos de un año de servicio, no estaba aún protegido por la 24041. Ese contrato CAS era válido, ¿no? Pero luego no le hacen firmar ningún contrato. Entonces, ese hecho de que no le firmaran ningún contrato para este pleno era de que la continuación del servicio por parte del trabajador sin contrato administrativo de servicios generaba ya un tiempo de relación laboral a plazo indeterminado. Y que si se lograba un año o más de un año, ya ingresaba a la protección del artículo 1 de la 24041. Pero lamentablemente este acuerdo plenario fue modificado posteriormente, como vamos a explicar más adelante, que causaba de que se produzca la prórroga tácita de los contratos administrativos de servicios por todo el tiempo que siga laborando el trabajador. ¿Hasta aquí alguna pregunta, colegas? ¿Todo claro? ¿Todo bien? Entonces seguimos con la siguiente diapositiva, la prórroga automática del gasto. Este es el cuarto Pleno Jurisdiccional Supremo Laboral que cambia el criterio. El tema 2 sobre prórroga automática del contrato CAS. Fíjense, si el trabajador inicia sus labores al servicio del Estado mediante un contrato administrativo de servicios y luego de su vencimiento continúa laborando, ¿se produce una prórroga automática del contrato de servicios en sus mismos términos? Es la pregunta que se hace el Pleno. La respuesta: el Pleno acordó por unanimidad, si el trabajador ha iniciado sus labores al servicio del Estado mediante un contrato administrativo de servicios y luego de su vencimiento continúa laborando, se produce una prórroga automática de dicho contrato en sus mismos términos y por el mismo plazo. Esta fue la modificación en perjuicio del trabajador CAS que se produjo en el cuarto Pleno Jurisdiccional Supremo Laboral. A ver, estábamos por... Ahora pasamos a esta diapositiva. Miren, aquí vamos a estudiar la resolución 687-2022 Servir, que es interesante esta resolución de la primera sala del Tribunal de Servicio Civil, que va a confirmar esa eh, posición que tiene ese pleno, el cuarto Pleno Jurisdiccional Supremo Laboral. La impugnante sostuvo que su contrato se prorrogó automáticamente y que tiene carácter indeterminado. Al respecto, cabe recordar que los contratos administrativos de servicios pueden ser prorrogados cuantas veces sea necesario.
Asimismo, solo en caso el trabajador continúe prestando servicio luego de vencido su contrato, se produce una prórroga automática por un periodo similar al del contrato o la prórroga vencida, pero no así se desnaturaliza el contrato y se convierte en uno a plazo indeterminado. En consecuencia, la relación laboral que mantenía la impugnante con la entidad finalizó por la causal de vencimiento del plazo del contrato administrativo de servicios previsto en el decreto legislativo 1057 y su reglamento. Este criterio fue el que también adoptó el cuarto pleno y se instituyó la famosa prórroga automática del CAS. El noveno pleno Constitucional Supremo Laboral acordó lo siguiente, es importante también recordar que este noveno pleno, porque va a extender el presidente Huatuco a los trabajadores CAS, fíjense. Porque recuerden ustedes que el presidente Huatuco aplicaba solamente a aquellos trabajadores del régimen laboral privado que laboraban en el sector público y que eran despedidos injusta o arbitrariamente, y luego que ellos lograban su reposición, ¿no? Solo cabía la reposición en el empleo siempre que hayan ingresado anteriormente por concurso público. Si no ingresaron por concurso público, no era posible su reposición en el empleo, sino más bien tenían solo derecho a la indemnización arbitraria. Como hemos recordado al inicio de la exposición, esto tenía como finalidad preservar, cuidar el principio del mérito. Si tú ingresaste sin concurso y quieres reposición, no. Tú ingresaste por la ventana y te votaron por la ventana, bien votado estás. Lo único que puedes reclamar tu indemnización, ¿no? Pero si tú ingresaste por la puerta grande mediante un concurso y te votaron por la ventana, ahí sí, te hacemos reingresar al empleo por la puerta grande porque tú ingresaste por concurso. Entonces, ese era el presidente Huatuco. Pero ese presidente Huatuco que aplicaba para el régimen laboral privado se aplica a través, en virtud de este noveno Pleno Jurisdiccional Supremo Laboral, para el régimen CAS. Ese es el punto. Acuerdo 2.1. El Pleno acordó por unanimidad el precedente constitucional recaído en el expediente 5057 de 2013, presidente Huatuco, se aplica a los trabajadores CAS teniendo en cuenta el fundamento 116 de la sentencia del Pleno 979-2021 del Tribunal Constitucional sobre inconstitucionalidad parcial de la Ley 31.131, expediente 13 de 2021, en consecuencia. Es aplicable a los trabajadores que suscriban contratos CAS a partir de la entrada en vigencia de la Ley 31.131, esto es, desde el 10 de marzo de 2021. Entonces ustedes me dirán, pero doctor, es verdad de que con la Ley 31.131 eh, eh, los trabajadores CAS que estaban laborando al momento de su publicación, 10 de marzo de 2021, ya tenían derecho a la estabilidad laboral y no podían ser despedidos sino por causa justa, debidamente comprobada mediante un debido procedimiento. Sí, cierto. Pero si no ingresaron, si se celebraron un contrato CAS sin un concurso público, entonces te van a aplicar el presente batuco y no vas a poder lograr la reposición, pese a que vas a alegar la estabilidad laboral que te concedió la ley 3131, porque este pleno está disponiendo que no ingresan los que no ingresaron por concurso público. No reingresan los que no ingresaron por concurso público mediante el régimen CAS. El B, segundo acuerdo plenario, es aplicable a los trabajadores que mantenían un contrato CAS al 10 de marzo de 2021 que no hubieran ingresado por concurso público de méritos a una plaza presupuestada y vacante de duración indeterminada. También reitera el tema del concurso público de méritos. Es aplicable a los trabajadores CAS que han sido contratados directamente sin concurso público de méritos. Con mayor razón le aplican a los trabajadores CAS, porque no pasaron concurso público.
El noveno pleno en el acuerdo 2.2 nos dice, el precedente constitucional recaído en el expediente 5057 de 2013 Junín, precedente Huátuco, no se aplica. ¿Cuándo no se aplica el precedente Huátuco? ¿Mm? El trabajador CAS demanda la nulidad de acto administrativo o acto material que originó su despido, pretendiendo su reposición CAS en un CAS de tiempo indeterminado, siempre que tenga las siguientes características. El trabajador CAS ingresó por concurso público para una plaza con carácter permanente y las labores que realizó correspondían a la actividad principal de la entidad. No aplica presente Guatú. En el caso de la reposición de un trabajador CAS con labores de necesidad, transitorias o de suplencia, la misma solo podrá ordenarse dentro del plazo del correspondiente contrato, concluyendo válidamente a la conclusión del mismo. O sea, tú puedes reponerlo para que solamente concluya su contrato, nada más. El despido de un trabajador CAS sin causa disciplinaria o relativa a la capacidad del trabajador dará derecho a la reposición en el empleo que se materializará en el mismo régimen de donde se fue contratado primigeniamente. O sea, si te despidieron eh, como CAS, la única forma como puedes lograr la reposición es en el CAS. No puedes estar exigiendo otro tipo de contratación. La demandada sea una institución pública exclusiva, excluida expresamente por la Ley 30.057 de la Ley de Servicio Civil. En efecto, hay instituciones públicas excluidas de la Ley Servil. Se trata de trabajadores al servicio de las empresas del Estado, también estas tienen otro régimen, ¿no? No aplica el presidente Huatuco para estos casos. El trabajador esté comprendido en el régimen laboral del decreto legislativo 276 o el trabajador contratado invoque la aplicación de la ley 24041, también, ¿no? Es un trabajador protegido por la ley 24041 que tienen un régimen distinto por tanto, no cabe aplicar el presente Huatuco que solamente es aplicable para el régimen laboral privado y para el CAS o RECAS. Se trata de casos de intermediación y tercerización fraudulenta. Entonces, el presidente Huatuco no puedes aplicar para estos casos porque es otro tipo de tratamiento, porque probablemente ahí estén alegando la protección de la 24041. Se trata de casos de nulidad de despido previsto en el artículo 29 del tubo de la 728, aprobado por Decreto Supremo 00397-TR. El despido nulo, sea por actividad sindical, por reclamo judicial o administrativo contra el empleador, estado de embarazo, discriminación racial, etcétera, eh, eh, tienen un procedimiento distinto y a todos los demás, ¿no? Tienen un régimen especial de procesamiento y de reposición y de tratamiento de sus remuneraciones caídas. Por tanto, no aplica el presidente Huatuco. Miren, esta es la famosa ley 31.131 que debería eliminar el CAS, ¿no? Por eso que hay que ponerle entre comillas, pero que nunca lo eliminó porque hasta ahora continúa. Miren, el artículo 1 de esta ley decía, el objeto de la presente ley es incorporar al régimen laboral del decreto legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, a los trabajadores que desarrollan labores permanentes en las diversas entidades del Estado, contratados bajo el decreto legislativo 1057, decreto legislativo que regula el régimen especial de contratación administrativa de servicios. En las entidades públicas, cuyo régimen laboral es exclusivamente el decreto legislativo 276, la citada incorporación se hace respecto a este régimen. O sea, el objetivo de esta ley era pasar a estables a todos los trabajadores del CAS, sea en el régimen laboral privado o en el régimen laboral público, de acuerdo al régimen que tenga la entidad pública. Requisitos para la incorporación al régimen laboral del decreto legislativo 728
Y decreto legislativo 276, según corresponda, los trabajadores contratados bajo el régimen especial de contratación administrativa de servicios deben cumplir los siguientes requisitos. Para que tú tengas esa estabilidad laboral que te da la 728, la 276, como nombrado, tendrías que cumplir estos requisitos. Realizar labores de carácter permanente al momento de la entrada en vigencia de la presente ley. Ojo, hay labores permanentes, labores temporales y labores accidentales. ¿Cuándo una labor es permanente? Cuando está vinculada a la actividad principal de la entidad pública. O también cuando esta labor es necesaria para el buen desempeño del servicio público que presta la entidad pública. Ese es el carácter permanente del servicio. ¿Cuándo es accidental? Cuando solamente se necesita del servicio del trabajador por un accidente que se ha producido en la empresa o en la institución pública, ¿no? Puede haberse producido un incendio. Muy bien, contrato más trabajadores para que me ayuden pues a lograr reponer todo lo que era necesario, lo que es necesario para la continuidad del empleo, ¿no? Ya logro reponer todo, logro restaurar todo, ya no necesito su servicio. Esa es la labor accidental. La labor temporal es aquella cuya fuente del trabajo también tiene esa connotación temporal, que solo va a perdurar por un tiempo, por un lapso que concluido, extinguida la fuente del servicio temporal, también extingue la relación laboral temporal que se pudo haber realizado con o contratado a determinado personal. Entonces, el requisito es realizar labores de carácter permanente al momento de la entrada en vigencia de la presente ley. Tener contrato administrativo de servicios por 2 años de modo continuo o 3 de modo discontinuo. Estos plazos se computan a partir de la fecha de la publicación de la presente ley. Haber ingresado a la institución mediante concurso público, en su defecto haber tenido la condición de servicios no personales y posterior contrato administrativo de servicios. A los trabajadores que hayan renunciado a un contrato CAP para asumir un contrato distinto en el interín de la vigencia de la presente norma, se les reconoce los derechos que confiere la presente norma al estar comprendidos dentro del inciso B del artículo 2 de la presente ley. Entonces, con todos estos requisitos accedían, colegas, al nombramiento, accedían a la estabilidad laboral, ¿no? Tanto en el régimen laboral público como en el régimen laboral privado, el de la 728 y la 276. Esa era la ley 31.131, que en verdad eliminaba el recaso. Pero esto, como ustedes saben, pues, colega, se declaró inconstitucional en varios artículos y párrafos por el TC. Por el Tribunal Constitucional. Aquí está la sentencia 0013-2021, proceso de inconstitucionalidad del TC. Se emitida la ley 31.131, el Ejecutivo inicia una acción de proceso de inconstitucionalidad contra la ley de eliminación del caso. ¿Cuál fue el fallo? Por estas consideraciones y con fundamento de voto de los magistrados Ledesma, Narváez, Espinosa, Saldaña, Barrera, nuestro voto es por lo siguiente: declarar fundada en parte la demanda, en consecuencia inconstitucional los artículos 1 a 5 y las disposiciones complementarias y finales de la ley 31.131. Declarar infundada la demanda respecto a la única disposición complementaria modificatoria de la ley 31.131, siempre que el artículo 5 y el artículo 10, literal F del decreto legislativo 1057, se interpreten conforme a lo indicado en el fundamento 116 de la presente sentencia. Vamos a explicar de qué se trata esta fórmula resolutiva que adopta el Tribunal Constitucional. Y como no se entendía muy bien este fallo, el TC emite un comunicado, ¿no?, aclaratorio, ¿no?, para que se pueda entender.
y señala las disposiciones no declaradas inconstitucionales. El TC recuerda que respecto de la ley 31.131 no fueron declarados inconstitucionales el primer y tercer párrafo del artículo cuarto. Y la única disposición complementaria modificatoria por lo que mantiene su vigencia. Entonces, el primer y tercer párrafo del artículo cuarto, ¿no? Entonces, ese es lo que permite que los trabajadores que tenían contrato vigente al momento en que se emite la ley 31.131, esto es el 10 de marzo de 2021, entonces tengan derecho a la estabilidad laboral, siempre que hayan ingresado por concurso. Entonces se da una estabilidad laboral de salida para los contratos administrativos de servicios. Miren lo que quedó vigente. Artículo 4. Eliminación de la temporalidad sin causa y prohibición de contratos bajo el régimen CAS. Desde la entrada en vigencia de la presente ley hasta que se produzca la incorporación a que se refiere el artículo 1, los contratos administrativos de servicios son de carácter indefinido, motivo por el cual pueden ser despedidos solo por causa justa debidamente comprobada mediante un debido proceso. ¿Ah? Entonces queda claro que los trabajadores mediante contrato administrativo de servicios, artículo cuarto, ingresaban y tenían esta condición de estabilidad y continuidad del contrato CAS. Quedan exceptuados de los alcances de presente ley los trabajadores CAS que hayan sido contratados como CAS de confianza. Claro, también al personal de confianza, que como todos sabemos es personal que no tiene estabilidad laboral, les hacían firmar un contrato CAS confianza. Y ese contrato CAS confianza, naturalmente, está sujeto a la permanencia de la autoridad que los designó, porque son personal de su confianza. Termina el periodo de gobierno de ese alcalde, ese gobernador regional, entonces el gobierno regional termina su gobierno, se va también su personal de confianza, pues ingresa nuevamente el personal de confianza del próximo alcalde, ¿no? Del siguiente gobernador regional, que es lo justo, pues, ¿no? O sea, un trabajador de confianza no puede aferrarse al cargo, ¿no? Él sabe de entrada, sabe que está ingresando por la confianza que le está dando la autoridad máxima. Por tanto, no puede, por eso que el artículo 4 de esta ley exceptúa. CAS indeterminados. Disposición complementaria modificatoria, modificación de los artículos 5 y 10 del decreto legislativo 1057. Modifícanse los artículos 5 y 10 del decreto legislativo 1057, decreto legislativo que regula el régimen especial de contratación administrativa de servicios en los siguientes términos. 5. Duración. En los contratos administrativos de servicios es de tiempo indeterminado, salvo que se utilice para labores de necesidad transitoria o de suplencia. Entonces, los contratos que estaban vigentes al momento que entró a regir esta ley 31.131, el 10 de marzo del año 2021, se convertían en contratos administrativos de servicios de tiempo indeterminado. Es una relación laboral a plazo indeterminado, salvo que se utilice para labores de necesidad transitoria o de suplencia. ¿Qué labores son transitorias y qué labores son de suplencia? Las labores transitorias, como les mencioné, son aquellos labores accidentales o temporales, sujetos a la temporalidad de la necesidad del servicio, siempre que así se justifique, colegas, porque no pocas veces lo que hace la entidad pública, el jefe personal, el de recursos humanos, quiere aparentar transitoriedad a labores que son permanentes. Y eso cae, pues, por el principio de primacía de la realidad. Usted le demuestra al juez que, oiga, que esos contratos transitorios, necesidad transitoria, contrato temporal es falso, pues es eh, una justificación, porque en realidad yo prestaba servicios permanentes y aquí está la prueba, yo hacía
Yo hacía labores de secretaria, qué sé yo, ¿no? De asistente administrativo, en fin. Era enfermera en el centro de salud tal, o de suplencia. Pero si la labor en realidad, colegas, si en verdad es transitoria, no entra pues a la protección. Más bien el municipio, el gobierno regional, la entidad pública le va a demostrar al juez, oiga, sí, en realidad esta labor era transitoria, pues, ¿no? Se produjo una necesidad urgente de contratar personal solamente para tomar el inventario de todo el patrimonio de la entidad. Concluido el proceso de inventario, chao, pues, es transitorio. Y suplencia. Señor juez, aquí está el trabajador que ha sido ascendido a jefe y su puesto lo ha dejado vacante. Entonces tengo que contratar a un tercero, a otro trabajador, para que cubra esa necesidad de suplencia. Entonces yo hago un CAS de suplencia y eso está justificado. Pues termina la encargatura que le di a este señor, regresa a su puesto de origen y el que estuvo como suplente sale, pues se va, ¿no? No hay forma de cómo pueda lograr su reincorporación, ¿les parece? Bien, ese es el caso indeterminado que es importante tomar en consideración. Bien, ahora pasamos a la reposición del trabajador por orden judicial. El artículo 10, extinción del contrato. El contrato administrativo de servicios se extingue por decisión unilateral de la entidad con expresión de causa disciplinaria o relativa a la capacidad del trabajador y debidamente comprobada. Si el despido no tiene causa o no se prueba durante el proceso de impugnación, el juez declarará su nulidad y la reposición del trabajador. Miren, el propio artículo 10, en su literal F de la ley 31131, señala con claridad que si es que se le despide arbitrariamente a un trabajador CAS, él puede lograr su reposición porque ya es un CAS indeterminado. Esta es la jurisprudencia de la segunda sala laboral de Huancayo, en la cual yo eh, tuve el honor de presidir y que emitimos esta sentencia en la cual yo soy ponente, del 20 de julio del 2022, fíjense. Para que conozcan la casuística es importante que lo tomemos conocimiento. Aquí el fundamento 24 trata de la valoración probatoria individual. O sea, hay una valoración conjunta de la prueba y una valoración individual, una valoración prueba por prueba. Se valora una por una. Y aquí valoramos el contrato administrativo de servicios que unió a las partes por el periodo de enero de 2021 a abril de 2021. Por tanto, estaba dentro del rango de tiempo en la cual entró en vigencia la ley 31131, ¿no? Porque la ley 131 eh, entró en vigencia el 10 de marzo de 2021, o sea, estaba dentro de enero y abril. O sea, a este trabajo le correspondía la protección, a convertirse en casi indeterminado. Bien, bueno, se emite una carta múltiple de la que se evidencia que se comunica al recurrente que el 21 de abril de 2021 vencía su contrato, por tanto, chao, no hay renovación. La siguiente prueba que vamos a valorar individualmente, la resolución gerencial que resuelve declarar infundado el recurso de apelación del presentado por el señor Arturo, por el demandante, ¿no? Que oiga, me ha despedido, me está usted despidiendo, acá le presento mi recurso de apelación para que por favor se corrijan este error que han cometido. Aquí está la ley 31131 que me protege, se ha convertido en indeterminado mi caso. No, no le hicieron caso. Y tenemos también el contrato administrativo de servicios como abogado de la sugerencia de recursos humanos de la Municipalidad Distrital del TAM, el 1 de abril del 2019 al 31 de diciembre de 2019. Es importante esto porque nos ayuda a apreciar de que había un antecedente laboral de esta persona.
recurso de apelación contra la carta múltiple y que tampoco le hicieron caso. Entonces, esta era todo el material probatorio que nos presentó este señor en este expediente. Y la, la sala realiza el análisis siguiente. Presten atención, porque esto va una casuística que les va a servir a ustedes para resolver casos en el futuro, ¿no? En la defensa también, cuando ejerzan la defensa. Análisis de la pretensión del recurrente. Según se aprecia, el juez de la causa declara infundada la demanda, pese a que tenía razón el trabajador, en primera instancia declara infundada la demanda, bajo el fundamento de que no se encuentra acreditada que la contratación del demandante reúna las condiciones de obedecer a labores de naturaleza permanente y que haya sido la consecuencia de la superación de un concurso público por una plaza de naturaleza permanente. Se va por el concurso público y se va porque no habría acreditado que se trata de una labor permanente. En este contexto de auto se advierte que el actor empezó a laborar para la entidad demandada en el cargo de abogado bajo la modalidad de contrato casa a partir del 1 de abril del 2019 al 31 de diciembre de 2019, para luego volver a prestar servicios desde el 22 de enero del 2021 hasta el 21 de abril del 2021 como asistente administrativo 3 en la Gerencia de Servicio Público del Registro Civil. Asimismo, debemos indicar que no será considerado para efectos de análisis de la ley 31.131 en el primer periodo laborado por estar solicitándose su reposición en el último cargo que se desempeñó como auxiliar, no como abogado. Por tanto, únicamente se considerará como antecedente el récord laboral del recurrente. Esto es lo correcto porque en el periodo en el cual entró en vigencia en la ley 31.131, él fue contratado como asistente administrativo, ya no como abogado. Y por tanto, él mismo está pidiendo que le repongan como asistente administrativo, que es lo correcto, ¿no? Acá viene el razonamiento, ¿no? En esta secuencia de ideas, sobre si cumple o no los requisitos establecidos en el artículo 4 de la ley 31.131, se tiene que el accionante cumple el primer requisito, pues su contratación estuvo vigente al 10 de marzo de 2021, habiendo sido su contrato hasta el 21 de abril de 2021, máxime que la demandada, al momento de absolver la demanda, ha dado por cierto ello. En cuanto al segundo requisito, al respecto, el carácter temporal de la contratación, ya sea por suplencia o labores transitorias, debe constar en el contrato, es decir, establecerse una causa objetiva que justifique la temporalidad de la contratación, circunstancia que no se ha suscitado en el presente caso, pues de los contratos administrativos de servicios se advierte que no contiene alguna causa objetiva que denote la supuesta temporalidad de las labores para la que se contrata al actor, siendo que desde la fecha que inicia su contratación lo hace en el cargo de asistente administrativo 3, cargo que por su propia naturaleza denota carácter permanente en la entidad demandada, mas no transitorio como refiere la empresada, y menos aún que aquella obedezca a una modalidad temporal de suplencia, no habiendo la demandada acreditado lo contrario. Por lo expuesto, se descarta que la contratación del recurrente haya obedecido a labores de necesidad transitoria o suplencia. Consecuentemente, se cumple con el segundo presupuesto. Finalmente, en cuanto al tercer presupuesto, que el trabajador haya ingresado por concurso público para una plaza con carácter permanente, este se encuentra plenamente acreditado, puesto que conforme se advierte de la base legal de los contratos, se menciona la convocatoria CAS 001-2021, lo que evidencia que el demandante ingresó por concurso público, por lo que se supera el control de meritocracia. Entonces creo yo, colegas, que este caso es emblemático, pues un caso tipo que les puede ayudar a ustedes a fundamentar sus demandas o también en caso que ustedes defiendan a la municipalidad, al gobierno regional, sean procuradores públicos, a saberse defender en estos casos. Entonces la decisión en este caso fue revocar la sentencia de primera instancia que declaró infundada la demanda.
Reformándola, declararon fundada, en consecuencia declararon nula la carta múltiple por la cual se le despide o no se le renueva el contrato, ordenaron a la demandada cumpla con reponer al demandante en el cargo de asistente administrativo, en la gerencia de servicios públicos, registro civil de la Municipalidad Distrital del Tambo, u otro cargo de similar nivel o categoría con el pago de remuneraciones correspondientes cuando los derechos y beneficios laborales inherentes al decreto legislativo 1057 y la ley 31.131 en el término de 11 días hábiles bajo procedimiento de imponerse multa de 3 URP. Y luego se le ordena también a la municipalidad emita nueva resolución reconociendo al actor contrato a plazo indeterminado conforme al régimen laboral del decreto legislativo 1057. O sea, se le reponen en el RECAS, se le repone en el régimen CAS. Situación actual de los trabajadores CAS, conforme a la ley 31.131, sus implicancias y determinaciones normativas. Los contratos CAS para labores ordinarias y permanentes tienen estabilidad laboral absoluta, siempre que ingresaron por concurso. No lo tienen los contratos CAS confianza, suplencia y temporal. Tienen derecho a la sindicalización. En caso de sindicato mayoritario, le alcanza los convenios y laudos. Tienen los mismos derechos que los trabajadores nombrados, con excepción de los aguinaldos, salvo que exista sindicato mayoritario y le alcance las gratificaciones por julio y diciembre pactados. Existe otro criterio jurisprudencial, y esto es importante que lo sepan, porque a veces pueden encontrarse con ustedes, con un juez que diga lo contrario a lo que yo estoy diciendo. También puede haber una sala laboral o sala mixta o sala civil que conoce casos laborales que piense lo contrario. Se respeta los criterios distintos de los colegas, pero para eso hay una Corte Suprema que va a unificar la jurisprudencia, que va a cerrar el debate eh, eh, como sala suprema, ¿no? Entonces, hay otros derechos de que no le alcanza los convenios colectivos, que no tienen los mismos derechos que los trabajadores nombrados. Ese otro criterio existe, pero ya ustedes tienen los criterios a favor, ¿no? Que pueden ustedes alegar si defienden a los trabajadores. Si defienden a la municipalidad, al gobierno regional, más bien tratarán de recurrir a esta tesis última que les acabo de mencionar. Este informe técnico de servicio es importante, colegas, que lo estudiemos. Esto es básico porque nos va a ayudar a comprender estas conclusiones que ahorita están aplicando las entidades públicas a nivel nacional. Mire las conclusiones que establece este informe técnico 1479 de 2022 Servir. En estricta consideración de lo señalado por el Tribunal Constitucional y de conformidad con lo desarrollado en el presente informe técnico, los contratos administrativos de servicios de los servidores civiles bajo el régimen del Decreto Legislativo 1057, que desarrollan labores permanentes vigentes al 10 de marzo de 2021, son de plazo indeterminado, a excepción de aquellos que fueron contratados para desempeñar labores de necesidad transitoria, de suplencia o cargo de confianza, ¿no? Aquí, en mi primera conclusión, reafirma lo que acabamos de explicar. Dos, para interpretar la naturaleza de los contratos administrativos de servicios a plazo indeterminado o determinado, las entidades deberán considerar lo señalado en los numerales 2.10, 2.1 y 2.18 y 2.21 respecto del presente informe. O sea, para establecer cuándo estamos frente a un contrato CAS a plazo indeterminado y cuándo estamos ante un contrato CAS a plazo determinado, esto es contrato por necesidad transitoria, suplencia, accidental o cargo de confianza, tenemos que remitirnos a estos fundamentos que vamos a estudiar a continuación. De acuerdo a lo señalado en los numerales 2.26 y 2.27 del presente informe, resulta posible la contratación de servicios civiles bajo el régimen laboral de 1057, régimen CAS, en la modalidad de plazo indeterminado o determinado, bajo los cuales las entidades públicas deberán aplicar los criterios contenidos en el presente informe. O sea, autoriza que se contraten CAS indeterminados y contratos CAS determinados en el futuro, lo que hace de que el CAS, colega, se convierta en permanente. Ya no hay finalización, extinción del contrato CAS, no. El CAS se convierte en un régimen laboral especial permanente en el futuro.
continúa hasta la actualidad. La última conclusión nos dice, en el caso de las contrataciones a plazo determinado bajo el decreto legislativo 1057, las entidades públicas previamente deberán sustentar la causa objetiva que justifica la necesidad del personal, deberán incorporarse en el expediente que aprueba el proceso de selección, así como el respectivo contrato. O sea, voy a contratar a plazo indeterminado, o a plazo determinado, perdón, voy a contratar a plazo determinado, tengo que tener toda una justificación. ¿Por qué necesito contratar a personal en plazo determinado? ¿Por qué si hubo un proceso de selección y el contrato respectivo, ¿no? La fundamentación que ésta debe contener para efecto de establecer, eh, justificar la contratación determinada, a plazo determinado. Entonces aquí a continuación vamos a estudiar cuándo es un contrato determinado y cuándo es un contrato a plazo indeterminado en el CAS. Siendo así, se puede inferir que la contratación para labores de necesidad transitoria, prevista en el artículo 5 del 1057, modificado por la ley 31131, deberá atender a una necesidad de carácter excepcional, temporal. A partir de ello, se ha podido identificar como supuestos compatibles con las labores de necesidad transitoria para dicho régimen laboral las situaciones vinculadas a, primero, trabajo para obra o servicio específico. Comprende la prestación de servicios para la realización de obras o servicios específicos que la entidad requiera atender en un periodo determinado. Labores ocasionales o eventuales de duración determinada. Son aquellas actividades excepcionales distintas a las labores habituales o regulares de la entidad. O sea, por un lado tenemos labores habituales y regulares y por otro tenemos actividades excepcionales. Esto hace la distinción para contratar a plazo indeterminado al personal CAS o contratar a plazo determinado, a plazo fijo, a un trabajador CAS. Labores por incremento extraordinario o temporal de actividades. Son aquellas actividades nuevas o ya existentes en la entidad y que se ven incrementadas a consecuencia de una situación estacional o coyuntural. Por ejemplo, pues en el verano, la entidad pública tiene mayor necesidad de personal por la estación, ¿no? Porque en el verano, esta entidad pública, su servicio que presta se incrementan por la estación. Pasa a la estación de verano, ya no hay necesidad de contratar personal. Pongámonos, por ejemplo, aquí en la ciudad de Lima, ¿no? De la entidad pública tiene labores de, desarrolla actividades de vacaciones útiles, ¿no? Por ejemplo, aquí la Biblioteca Nacional, el Ministerio de Cultura desarrollan programas de vacaciones útiles. Entonces yo contrato personal solamente por el tiempo que dure las vacaciones útiles, que es el periodo de vacaciones de los trabajadores, perdón, de los alumnos, de los estudiantes que salen de vacaciones por enero, febrero y parte de marzo. Terminan sus vacaciones, termina ya el trabajo, pues no voy a pedir que me quede ahí entornillado en el puesto de trabajo en el Ministerio de Cultura, ¿no? Me dicen, chao, señor, ya terminó el programa de vacaciones útiles, usted enseñaba como eh, profesor de artes marciales y ya no vamos a necesitar pues, sus servicios, ¿no? Que es lo correcto. Por otro lado, tenemos labores para cubrir emergencias. Son las que se generan por un caso fortuito o fuerza mayor. A ver, recordemos nuestro conocimiento del Código Civil, ¿no?
Caso fortuito, fuerza mayor. Caso fortuito es actos de Dios. Fuerza mayor son actos del príncipe o actos del hombre. Caso fortuito es, por ejemplo, un terremoto, una inundación, una calamidad de la naturaleza. Por eso que se dice que son actos de Dios, o sea, Dios causa todo el caso fortuito. La fuerza mayor, en cambio, es un hecho que lo produce el hombre. Por eso se dice actos del príncipe, porque puede ser que el gobierno diga eh, eh, emergencia sanitaria, ¿no? Por el COVID, ¿no? Entonces ya se tiene que contratar más vacunadores, ¿no? Pero termina la emergencia sanitaria, ya no hay necesidad de eh, contratar sus servicios y el CAS se extingue, pues, ¿no? Correctamente, un CAS determinado, nomás por el tiempo que dure la emergencia. Labores en programas y proyectos especiales son aquellas labores que mantienen su vigencia hasta la extinción de la entidad. O sea, hay un programa que se crea para atender una determinada necesidad. Termina el programa porque ya la necesidad se ha cumplido, se ha satisfecho y se prescinde de los trabajadores CAS a plazo determinado. Pero hemos visto en la casuística judicial, colegas, que no pocas veces ese contrato CAS dura 20 años. Y porque el programa, que se supone que es temporal, dura 20 años, ya no, pues ya es indeterminado, ¿no? Ahí se neutraliza. Y finalmente, cuando una norma con rango de ley autoriza la contratación, ¿no? Entonces, estas son las distinciones que tienen que tener presente, colegas, al momento de celebrar, al momento de analizar cuándo es un contrato CAS determinado y cuándo este contrato es indeterminado para efecto de establecer los derechos a la estabilidad laboral de los trabajadores. Bien, colegas, nuestras conclusiones, así brevemente, son: no hay eliminación definitiva del CAS, suspendido el ingreso automático a los regímenes laborales, la defensa sindical de los derechos de los trabajadores CAS, creo yo que se convierte en una tarea de los sindicatos en las entidades públicas para evitar, pues, que se cometan abusos con este grupo vulnerable de trabajadores, que felizmente ya hay un gran porcentaje de ellos que han ingresado a hacer contratos CAS a plazo indeterminado y por tanto tienen derecho a la estabilidad laboral. Inclusive me acaban de decir que en determinadas entidades públicas han creado un sindicato de CAS indeterminados, ¿no? Y que están pugnando por celebrar sus propios convenios colectivos. Lo mejor es la unidad, ¿no? Que haya un sindicato único para que haya pues fuerza y sea el sindicato mayoritario que negocie por la totalidad de los trabajadores. Muchas gracias, colegas. Si hay alguna pregunta, estoy a sus órdenes. Muy bien. Doctor Ricardo, sí, parece que no hay una pregunta, entonces daremos por terminada la sesión de hoy. Doctores, muchas gracias a cada uno de ustedes y que tengan un buen fin de semana. Buenas noches con todos. Nos vemos el lunes.